Bien, entonces, a ver, déjenme ver si ya estamos, la mayoría, creo que ya estamos casi todos. Entonces, estábamos viendo el caso de una placa en apoyos simples. Entonces, estábamos viendo que en primera instancia vamos a considerar que la distribución de carga es uniforme, carga por unidad de superficie. Y para que podamos obtener algo coherente o podamos utilizar esta solución propuesta, es decir, la descripción de la cinética de la placa, en este caso W, por una suma de funciones armónicas, entonces tenemos que describir también la carga en esos mismos términos. Y para ello, bueno, habíamos aplicado esta integración que nos permite obtener el valor de PMN que satisface el equivalente para la carga uniformemente distribuida. Y entonces, una vez hecho eso, ya se puede sustituir en las ecuaciones de equilibrio. Y ya una vez sustituido en las ecuaciones de equilibrio, que en este caso es nada más la ecuación de equilibrio 3, porque como tenemos un estratificado simétrico y la carga, tenemos una carga transversal que lo que produce son momentos flectores y como tenemos una secuencia de apilado simétrica, pues los momentos flectores no tienen repercusión en las deformaciones de membrana, es decir, las deformaciones del plano medio, solo en las curvaturas del plano medio. Y por lo tanto, pues si las curvaturas solamente dependen de W y las deformaciones del plano medio, esas sí dependen de U y de B, y los momentos no tienen repercusión en las deformaciones del plano medio, o sea, no van a tener repercusión ni en U ni en B. Por lo tanto, la única ecuación que nos es de utilidad aquí es la tercera ecuación de equilibrio modificada, esta, que está hasta abajo. Y ya haciendo la sustitución, entonces encontrábamos o despejábamos de ahí el valor de W mayúscula, que es justamente el valor de este coeficiente que nos amplifica, es decir, la forma nos la va a dar esta suma de funciones armónicas, pero esta W es la que nos va a indicar la magnitud, es decir, estamos forzando a la serie a que se ajuste a las condiciones de frontera y a la solución a partir de la carga. Y para eso entonces obtenemos este valor de W. Eso significa que este valor de W lo podemos ya sustituir aquí, así como está aquí, y esta sería la solución de la cinética que tendría la superficie mediana de la placa con estas condiciones de frontera y estas condiciones de carga. Bien, entonces, a partir de esto, ya sabemos que los momentos flectores o la carga transversal va a producir momentos flectores y estos momentos flectores pues van a producir curvaturas. Y las curvaturas pues solamente dependen de W, de tal manera que ustedes en principio iban a encontrar unas funciones para capa X, capa Y y capa XY. ¿Sí lo hicieron? Sí. Ok, entonces vamos a revisar. Entonces aquí tenemos justamente la ecuación para W, pero también la ecuación para capa X, capa Y y capa XY. Debieron de llegar a estas ecuaciones también, ¿sí? ¿Sí llegaron a eso? Sí, profe. Ok, entonces ya tenemos la cinemática completa, bueno, más bien la cinética de la viga, porque aquí interviene la carga. Aquí interviene la carga. Entonces, obviamente, pues la deflexión pues, tiene que ser proporcional a la carga, tiene que ser linealmente proporcional. Y aquí lo vemos que eso se va a satisfacer.
Igual que las curvaturas, van a ser linealmente dependientes de la carga. Entonces, bueno, eso se está observando aquí. Y entonces, para un punto dado, ya podemos calcular W capa X, capa Y, para un punto dado de la superficie mediana. Sí, para un punto específico de coordenadas X y Y que pertenezcan al dominio de la placa, es decir, al dominio de la superficie mediana. Entonces, en ese punto de la superficie mediana, pues ya podemos conocer W, capa X, capa Y, capa XY. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos puntos tenemos en el dominio de la superficie mediana? Infinitos, ¿no? Una infinidad de puntos. Entonces yo les pregunto, ¿en dónde vamos a evaluar estas ecuaciones? Porque nos podemos pasar toda la vida evaluando estas funciones y nunca acabaríamos. Entonces, yo necesito que ustedes me digan, bueno, ¿en dónde tenemos nosotros necesidad o interés en evaluar estas ecuaciones, en obtener el valor W, capa X, capa Y, capa XY? ¿Sería donde las curvaturas sean las más altas? Claro, donde las curvaturas sean más altas. ¿Dónde las curvaturas van a ser más altas? En el centro de la placa. A ver, ¿por qué nos interesa conocer? Yo estoy de acuerdo con su compañero, o sea, nos interesa saber dónde las curvaturas son más altas en valor, tanto negativo como positivo, es decir, máximos y mínimos en términos matemáticos de estas funciones. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué me interesa saber en dónde las curvaturas son máximas o mínimas, pues, pero máximas en valor, en magnitud? Porque ahí se presentarían los esfuerzos más altos. ¿Por qué ahí se presentarían los esfuerzos más altos? Pues sería porque las deformaciones son las más altas. Claro. O sea, recuerden las relaciones cinemáticas. El tensor de deformaciones va a ser igual al tensor de deformaciones de la superficie mediana, que en este caso las componentes de este tensor son cero, porque no tenemos cargas de membrana, más z por el tensor de curvaturas. Entonces, obviamente, pues las deformaciones van a ser más altas en donde tengamos los valores más altos en las curvaturas. Y a su vez, los esfuerzos más altos se van a obtener en donde tengamos las deformaciones más altas. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ya me dijeron, tenemos interés en conocer en dónde se van a presentar las curvaturas más altas. Entonces yo les pregunto, ¿cómo hacemos para saber en dónde se va a obtener o se van a obtener los valores de las curvaturas más altas de acuerdo con estas ecuaciones? ¿Qué tendremos que hacer? Derivar e igualarlas a cero para encontrar los máximos. Ok, muy bien. O sea, siguiendo lo que ustedes ya saben de matemáticas para identificar los máximos y mínimos de una función, pues entonces tenemos que derivar. Nada más que aquí, ¿qué derivamos? ¿Vamos a derivar con respecto a X o con respecto a Y?
Pues serían los dos, ¿no? Para Pues claro que son encontrar. los dos porque es una superficie. Sí. Ok, a ver, háganlo. Bueno, sí, a ver, háganlo. Bueno, de todas maneras, nosotros sabemos en dónde. O sea, de antemano ya sabemos cómo va a ser la derivada. O sea, si derivamos capa X con respecto a X, ¿cómo nos va a quedar la función? Capa X. Si la derivo con respecto a X, ¿cómo me queda la función? Eso es inmediatamente lo pueden observar. Como una función Sería, armónica de coseno. O sea, me ajá, quedaría en lugar del seno, me quedaría el coseno, claro, por un coeficiente, pero vimos que el coeficiente lo que me dice es la magnitud, pero no la forma. Lo que me interesa ahorita es identificar en dónde, o sea, la forma va a presentar un máximo o un mínimo. Entonces, claro, la derivada del seno pues va a ser el coseno, pero es un doble seno, es decir, si yo vuelvo a derivar o derivo esta función con respecto a y, pues lo que me quedaría ahora sería un coseno de la función armónica que solamente depende de y. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que en las combinaciones en donde estas funciones sean máximas, donde estas funciones son máximas, o sea, donde está el coseno. ¿Sí estamos de acuerdo? En donde el coseno es máximo. En 0 y cada pi medios. Cada pi medios. O sea, en qué parte de X sobre A? Serían 0.5 de esa fracción. Ok, 0.5. En 0.5, o sea, cuando X sobre A vale 0.5, ahí tendríamos un máximo. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, como derivamos tanto X como Y, pues entonces nos quedan cosenos. Entonces, ¿en qué punto nos daría el valor más alto de capa X? ¿Qué coordenadas de X y Y? O sea, de X sobre A y de Y sobre B. en un medio y un medio, ¿no? O sea, En en un el medio y un centro, medio. ¿Esto corresponde a qué punto de la placa? en el centro. Al centro de la placa. Quiere decir que capa X va a tener el valor máximo, para este caso, al centro de la placa. A capa Y, ¿qué pasa con capa Y? ¿En dónde capa Y va a ser máximo? Igualmente en el centro de la placa. Claro, porque también tenemos, o sea, la función, la forma que nos está describiendo esta función, pues depende de dos senos, ¿no? Una función seno que solamente depende de X y otra función seno que solamente depende de Y. Y al derivarlas, pues vamos a obtener coseno y por lo tanto, pues es el mismo escenario que capa X. Quiere decir que capa Y también va a tener valores máximos ¿en dónde? En un medio de A y un medio de B. En un medio de A y en un medio de B. O sea, en X sobre A igual a un medio y en Y sobre B igual a un medio. Bien, ahora, ¿qué pasa con capa XY?
Que ahí queda en función de senos. Hay que en función de senos, en donde el seno, en qué posición de X sobre A el seno es más grande y en qué posición de Y sobre B el seno es más grande. Pues serían en 4 puntos, ¿no? En las esquinas. O sea, ¿en qué coordenadas? En 0, 0, 0A, O sea, A0 en y todas las AB. combinaciones en donde X sobre A, o sea, X sobre A 0 o 1, igual Y sobre B 0 o 1. Y esas combinaciones pues son justamente los vértices de este rectángulo, que es la superficie mediana. Entonces, en esos puntos es donde tenemos que conocer la, o tenemos que evaluar capa XY. Bien, ahora, haciendo análisis a partir de lo que nos está diciendo la función de W, ¿cómo es W? A ver, dibujen cómo va a quedar W. Dibujen la superficie mediana ahí en isométrico y traten de dibujar cómo va a quedar W. ¿Cuál va a ser la forma de W de acuerdo a la función que está ahí? Sería como un tipo chipote, ¿no? Como un chipote. A ver, explíquenme eso. Sería como una parábola en 3D, ¿no? Un Y una paraboloide. parábola no, pues es una función armónica. O sea, ¿cómo se vería si tuviéramos nosotros la superficie mediana? Y vamos a suponer que ustedes hicieran un corte en el plano XZ, pero a o sea, en dirección de Y, cuando Y sobre B sea igual a 0.5. ¿Cómo verían eh, la intersección de la superficie mediana con ese plano? A ver, dibújenlo ahí en sus cuadernos.
¿Sí? Ya. Obviamente va a ser una función seno. La función seno está modulada por la otra función seno. Es decir, aquí a la mitad, la función que solamente depende de y es máxima, pero la función que solamente depende de x va a responder a una función seno. Entonces, lo que van ustedes a ver es un seno. En los bordes cero y a la mitad es máximo. Pero a medida que se alejan de ese plano y van hacia el borde, entonces esa función seno está modulada por la otra función seno que depende de y. Y entonces esa otra función pues se va haciendo más pequeña. Entonces lo que está pasando es que esa función de x, el seno que depende de x, se va haciendo más pequeña en función del seno en dirección de y. De tal manera que en los bordes, pues va a ser 0. ¿Sí? Ahí trátenlo de dibujar, por favor. Ya lo vamos a ver, pero yo lo que necesito es que hagan el ejercicio para que ustedes ahí en su cuaderno, pues lo dibujen. Yo sé que ustedes están en la era de la informática y tienen todo en sus computadoras o en su tablet o en su teléfono celular, pero yo necesito que hagan sus notas, que ustedes hagan con su pluma, traten de trazar la superficie mediana y traten de dibujarlo. Eso es un buen ejercicio porque un buen ingeniero necesita tener desarrollado una inteligencia espacial, es decir, eh, esa parte. Entonces, háganlo por favor. Bien, de todas maneras, ¿qué podemos decir aquí? ¿Cómo va a ser la forma de capa X? ¿Sí? ¿Ya? O sea, capa X y capa Y. ¿Qué forma tienen capa X y capa Y? Esa forma. Pues la misma que W. La misma que W. Si ustedes se fijan, la función describe la misma forma. Obviamente, pues va a cambiar de magnitud porque uno es desplazamiento y otro es curvatura. Y una es curvatura capa X y otra es curvatura capa Y. Pero la forma seguiría siendo la misma. Bien. Ahora, ¿cómo sería capa XY? ¿Dónde capa? Ya vimos dónde capa XY es máxima, máximo mínima, es decir, máxima en magnitud. ¿En dónde? Dijimos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Pero creo que no me escuchan. Sí, sí, sí lo escucho. Ok. Este,
Entonces, ¿dónde dijimos que capa XY es máxima? En los extremos de la placa. Ok, ahora les pregunto, ¿en dónde capa XY es mínima? Es en un medio de A y un medio de B. Claro, esto es un punto en particular, pero no nada más va a ser un punto en particular. Vamos a analizar los bordes. ¿Qué nos dice capa XY en los bordes? Vamos a suponer que estamos analizando el plano XZ cuando Y es igual a 0. ¿Sí? O sea, ¿cómo verían capa XY? Si ustedes graficaran capa XY como la variable dependiente en función de X, o sea, capa XY en el eje vertical y X en el eje horizontal, ¿cómo verían en los bordes? En ese borde, en donde Y igual a 0, ¿cómo evolucionaría capa XY a lo largo de X? O sea, la función, que es un seno, ahora, perdón, bueno, sí, el máximo, ¿no? Bueno, la función de capa X es un coseno, pero donde nos dice era el seno. O sea, sabemos que el seno va a ser máximo en los extremos. Ahora, vamos a analizar el coseno. El coseno de la función que solamente depende de X, o más bien la función que solamente depende de X, que es un coseno, está modulada por una función que solamente depende de Y. Pero estamos en un punto específico, en Y igual a 0. ¿Cuánto va a valer la función coseno en Y igual a 0? 1. 1. Ok, entonces, ¿cómo nos queda la función? Lo que vamos a ver que evoluciona capa XY a lo largo de X. Cuando X sea igual a 0, ¿cuánto va a ser el coseno? 1 también. 1. Ok. Y después, ¿cómo va a ir evolucionando? O sea, por ejemplo, en X le aumentamos una fracción, digamos, 0.1. Cuando X sobre A 0.1, ¿cómo va a ser el valor? Pues va a ser menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y se va haciendo menor ¿hasta dónde? Hasta pi medios que llega a 0 y luego es negativo. O sea, ¿hasta qué valor de X o de X sobre A? Un medio. Un medio. Quiere decir que de 1 en la esquina va a pasar a 0 a la mitad y después, ¿qué va a pasar? Va a crecer a 1. No, va a cambiar de signo, claro. Va a aumentar en magnitud, pero va a cambiar de signo. O sea, quiere decir que entre la mitad del borde y la otra esquina, ahí va a ser negativo. Y en la otra esquina, en el otro extremo, cuando X sobre A igual a 1, ¿cuánto vamos a tener? ¿Cuánto va a valer el coseno? O sea, ya estamos en X sobre A igual a 1. Bueno, pues va a volver a ser 1, pero negativo. Entonces, esa sería la forma que tendría en los bordes. Ahora vamos a analizar cómo sería la función, pero en el borde opuesto. Es decir, cuando Y sobre B sea igual a 1. Igual, grafiquen ahí cómo sería capa XY a lo largo de X cuando Y sobre B igual a 1. Ahí estaría modulada por la función. ¿Cuánto sería ahí Y sobre B? Ya sería 1, pero en el otro lado, ¿cuánto sería? Pues menos 1.
Ok, entonces quiere decir que sería de la misma forma que en y igual a 0, pero ahora en y igual a b, cambiaría de signo, es decir, empezaría kappa xy en un valor negativo máximo, a la mitad se volvería 0 y después cambiaría a un signo positivo y llegaría al extremo a un valor más alto positivo. ¿Sí? Ahora, grafiquen ahora kappa xy en los otros dos bordes, es decir, primero cuando x igual a 0 y después cuando x igual a a. O sea, haciendo la misma reflexión que acabamos de hacer. Eso lo pueden dibujar en su cuaderno. Después, lo que hacen es poner un rectángulo o un cuadrado, como ustedes quieran, eso va a ser su placa, y ya pueden graficar los bordes, cómo sería esta superficie en los bordes. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos ahora es que el máximo mínimo están en las esquinas y en las combinaciones, ya sea x sobre a un medio o y sobre b un medio, pues ahí sabemos que ahí el valor tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿en dónde esta función kappa xy sería igual a 0? No son puntos, bueno, sí, no son puntos específicos, sino son más bien una colección de puntos. O sea, esa colección de puntos, ¿qué figura geométrica eh, se obtiene? ¿Ya lo tienen?
¿Ya lo tienen? Ya, pero no sé si esté bien. A A mí ver, me quedó como si fuera una hoja sujetada de los extremos. a ver, a ver. Primero estábamos en que todas las combinaciones de X sobre A igual 1/2 y todas las combinaciones de Y sobre B igual, perdón, sí, igual 1/2 son los lugares, es el lugar geométrico en donde capa XY es 0. Entonces, el primer punto es que me digan, ese lugar geométrico en donde capa XY es 0, ¿qué forma tiene? O todos esos puntos en donde capa XY es 0, ¿qué figura o qué forma geométrica es? La cruz. Una cruz, o sea, son dos líneas rectas. Son dos líneas rectas que están sobre la superficie mediana, justamente en los planos de simetría de la superficie mediana. ¿Sí? Y en las esquinas, ahora sí, en las esquinas, entonces, tenemos máximos o mínimos, pero esos máximos o mínimos son de signo contrario en el mismo borde y en el esquina opuesta son del mismo signo. ¿Sí? Entonces ya con eso ya podemos trazar la forma que va a tener capa XY. Entonces ahora sí, compañero, ¿cómo te salió? Este, Así como una hoja sujetada de los extremos opuestos, como si fuera en diagonal, estuvieran la posición máxima y y la otra diagonal, los opuestos, los extremos opuestos, tienen el mínimo que sería de -1. Entonces sería, Bueno, entonces ahorita vamos a ver cómo son las formas. Miren. Esta sería la forma de W, capa X y capa Y, porque acuérdense, tienen la misma forma. ¿Sí? Sería esto. Esta es la forma que va a tener W. Capa X, que es la forma. Claro, obviamente W es distancia, capa X es curvatura, es 1 sobre distancia, capa Y pues va a ser 1 sobre distancia. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, pero esa sería la forma. La forma que tendría capa XY es esta. Justamente, a ver, un cursor, cursor. Entonces, miren ustedes, aquí, esta es una... Bueno, creo que ya estamos de vuelta. Entonces, esta sería la forma de capa XY. Entonces, vean ustedes, me quedo en el tintero. Aquí está. Entonces, donde capa XY es 0, pues es una línea. Estas dos líneas, pues ahí, capa XY es 0. Tenemos un máximo aquí, otro, bueno, aquí en este caso es mínimo, son máximos en magnitud, aunque cambian de signo. Los vértices contrarios, bueno, más bien opuestos, capa XY es del mismo signo. En los vértices del mismo borde, pues entonces cambian de signo. ¿Sí? Entonces tenemos esto que está aquí. Bueno, aquí pues esto está hecho en Excel, pues los colores no necesariamente corresponden a las intensidades, digamos, en el caso de un software de elemento finito o en otros, en donde normalmente el valor más alto está en rojo y el menor valor está en azul, ¿no? Pero vamos a suponer que ustedes lo vieran en planta, es decir, estaríamos, o sea, vean el plano XY, y lo que verían serían las curvas de nivel.
Entonces, lo que necesito que hagan ahora es trazar en XY las curvas de nivel de cómo se vería capa X, capa Y y capa XY. Háganlo, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo obtuvieron? Sí. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, esto sería para W, capa X o capa Y. ¿No? En los bordes tendríamos azul, bueno,
Si, digamos, la carga va en dirección positiva de Z, entonces en los bordes sería azul y al centro sería rojo. Si la carga va en dirección de Z negativa, entonces veríamos en rojo el borde y en azul el centro. O sea, así tendrían que ver. O sea, es decir, si ustedes están haciendo una placa, un modelo de elementos finitos de su placa, como esta, ¿no? Que lo podrían hacer. Si no ven una distribución de deformaciones o de esfuerzos como esta, pues quiere decir que su modelo de elementos finitos no les está dando lo que tiene que dar, no está representando a su problema. Entonces eso es importante. Bien, en este caso así tendrían que ver capa XY. Entonces, si este fuera el positivo, aquí sería rojo, aquí sería rojo, aquí sería azul, y esta parte intermedia sería entre amarillo y verde. Pero esto es lo que tendrían ustedes que ver en principio. Esa es la forma de las curvas de nivel. Entonces, igual, si ustedes hacen su modelo de elementos finitos y no tienen esta distribución de deformaciones o esta distribución de esfuerzos, pues su modelo de elementos finitos pues no les está representando su problema. Vean lo importante que es haber hecho el estudio de las placas de esta manera analítica, porque obviamente, claro, es decir, ustedes pueden estar trabajando en una empresa muy, muy grande, ¿no? Que tenga software, mucho software. Entonces ustedes nada más le van a decir, pues mira, haz el análisis de esta placa y aquí tienes el procedimiento, aquí hazlo como te indicamos aquí, ¿no? Y pues ustedes lo hacen así, pues no saben si está bien o no está bien, ¿no? Bueno, vamos al otro lado. Vamos a suponer que ustedes inician, se vuelven empresarios y hacen una empresita para fabricar deportivos ligeros o ultraligeros. Pues no van a tener 100 personas trabajando para ustedes, ¿no? Seguramente va a ser ustedes y otros cuates los que van a estar trabajando en la empresa y son los únicos empleados. Y obviamente pues una licencia de elemento finito pues no es factible. O sea, es carísima una licencia ya comercial de elemento finito. Y si se ponen ustedes a trabajar en pirata, ¿no? Pues en algún momento dado pues les va a llegar una multa muy importante, y también pues puede ser incluso hasta una cuestión de litigio, ¿no? Porque pues no está bien. Entonces, ¿qué opciones tiene? Pues la parte analítica. Ahora, la ventaja es que si ustedes saben la parte analítica, entonces ustedes pueden hacer una correlación entre su simulación por elementos finitos y su solución analítica, y saber si ese modelo de elementos finitos les está en realidad diciendo algo coherente. De otra manera, si ustedes hacen el modelo de elementos finitos y no saben la parte analítica, pues quién sabe qué les está diciendo su modelo de elementos finitos. Como puede que esté bien, pues puede que no esté bien. Entonces, importante. Bien, ahora, ya tenemos todo esto. Ahora yo quiero que me digan, voy a volver a la placa. Ya tenemos nuestra placa, esta que está aquí. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son las cargas que esta placa le está imponiendo en los bordes? Es como en donde estén, en la edificación en la que estén, pues seguramente están sobre una losa. Bueno, aquellos que estén en planta baja no, pero aquellos que estén en otro piso diferente de la planta baja, pues están soportados, porque abajo ustedes en el piso pues hay una losa que podría corresponder, bueno, no necesariamente, pero es decir, una losa que es una placa. Y obviamente toda la carga transversal que hay sobre la losa, además del peso de la losa, que se podría considerar como una carga uniformemente distribuida, más las cargas puntuales producidas por
ustedes, por los muebles, por todo aquello que haya arriba de esa losa, pues obviamente se va a transmitir al borde. Seguramente en los 4 lados de esa losa pues hay una viga, ¿no? Una trave de metal o de concreto, no sé, ¿no? Pero obviamente es importante saber pues cuál es la carga que esa losa le está transmitiendo a las vigas o a las traves. Porque si no, pues, ¿cómo le hacen para saber cuáles son las cargas? Pues es igual. Si en un pequeño, vamos a suponer que este fuera un segmento entre 2 atiesadores y dos costillas, es un segmento rectangular, hay una carga por efecto de la presión, pues hay una carga transversal impuesta. Entonces, ustedes tienen que saber cuánta carga le está transmitiendo ese segmento de piel a los atizadores o al segmento de la costilla. Bien, entonces yo les pregunto, ¿cómo calculamos cuál va a ser la carga que está actuando en los apoyos? Sería evaluar la fuerza que se tiene alrededor de la placa con A las... ver, ¿cómo le hacen ustedes si yo les dijera, bueno, imagínense que tiene una viga, está en apoyos simples. Lo que conocen es que hay una carga, la que sea, una carga distribuida sobre la viga. ¿Cómo le hacen para saber las cargas en los apoyos? Podría ser a partir del diagrama de momentos, ¿no? ¿De momentos? No. Bueno, Hacíamos teniendo... sumatoria de fuerzas en la viga y ya sacan estableciendo Ok, el nada más que equilibrio. aquí tenemos una placa. Suma de momentos como, o suma de fuerzas como. En suma de fuerzas por unidad de área. ¿Cómo? ¿Sería con las ecuaciones de equilibrio? A ver, las ecuaciones de equilibrio son una clave, claro. Ya, las ecuaciones de equilibrio, esas les dice su comportamiento de la placa en cualquier parte del dominio de su placa, ¿no? Son unas ecuaciones poderosas. Yo lo que necesito que reflexiones justamente, por ejemplo, en la viga. O sea, ¿cómo hacen para conocer los apoyos? Tienen ustedes una carga distribuida. ¿Cómo hacen para conocer en los apoyos? El cortante que hay en esa viga, en ese punto, ¿no? Del apoyo. Claro, o sea, finalmente ustedes integran el cortante. Bueno, el cortante pues va a ser igual a la carga en los bordes. El cortante que hay en los bordes pues va a ser igual a la carga en magnitud, claro. Hay que analizar si estamos analizando una sección recta positiva o una sección recta negativa, porque normalmente el cortante va a cambiar de signo, pero no necesariamente la fuerza o la carga en los apoyos. En este caso igual, o sea, tenemos una carga distribuida y tenemos unas ecuaciones de equilibrio, y esas ecuaciones de equilibrio, a ver, vean ahí, las 5 ecuaciones de equilibrio, hay unos parámetros ahí, unas cargas por unidad de longitud que les dicen cosas. ¿Cuáles? A ver, tenemos n's, aquí no hay n's. Ok, tenemos m's, nada más que ahorita todavía no los conocemos porque estamos analizando
la cinemática, es decir, tendríamos que evaluar las curvaturas para conocer los momentos, pero tenemos otros parámetros. ¿Cuáles son esos? Bueno, además de Ns y Ms, ¿qué tienen? Las Qs, las cortantes. Qs. ¿Qué son las Qs? Las cortantes transversales. Los de la flor. cortantes transversales. O sea, aquí sí que ahí está la clave. Si yo puedo conocer cómo es Qx o Qy en los bordes, o sea, en el borde cuando x igual a 0, o en el borde cuando x igual a A, o en el borde cuando y es igual a 0, o en el borde cuando y igual a b, ¿sí? Entonces, justamente, esa forma, o eso, me dice la carga en los apoyos. Bien, entonces, ¿cómo hago para encontrar Qx y Qy? ¿Esos en qué ecuaciones de equilibrio aparecen? En la 4 y 4 y 5. 5. Ok, en la 4 y 5. ¿Qué nos dice la ecuación de equilibrio 4 y 5? A ver, léanmela. La cuarta dice Léanme que las ecuaciones de equilibrio 4 y 5. la 4 dice que la derivada parcial del momento XY respecto a X más la derivada parcial del momento en Y respecto a Y es igual al cortante en Y. Y la 5 dice que la derivada parcial de MYX respecto a Y más la derivada parcial de MX respecto a X es igual al cortante en X. Ok, ahorita ustedes ¿qué conocen? Pues conocemos las ecuaciones de los momentos. No, conocen las ecuaciones de las curvaturas, no de los momentos. Ustedes no saben ahorita los momentos, cómo son los momentos en cualquier punto de la superficie mediana, no lo conocen. Lo que sí conocen son las curvaturas, porque ya tienen las ecuaciones que les describen. Todas esas ecuaciones les describen cómo es en cada punto capa X, capa Y, capa XY. O sea, ustedes conocen las curvaturas. Si conocen las curvaturas, ¿cómo conocerían los momentos? Con la ecuación constitutiva. Con la ecuación constitutiva. Bueno, tenemos una ventaja porque tenemos una secuencia de apilado simétrica. Por lo tanto, está desacoplado el comportamiento de membrana y el comportamiento en flexión. Por lo tanto, ¿cómo me quedarían los momentos? O sea, los momentos serían igual a ¿qué? Al tensor de curvaturas multiplicado por la matriz D, ¿no? Por la ¿Y rigidez. conocen la matriz D? Pues claro, porque si no, si ustedes conocen su placa. Acuérdense que ustedes no pueden calcular nada menos que conozcan toda la definición de su placa. Entonces, su placa, ustedes conocen las dimensiones, conocen la secuencia de apilado, conocen los materiales que está hecha cada una de las capas, qué orientación tiene cada capa. Ok, entonces conocen la matriz D. Y por lo tanto pueden establecer cuánto van a ser los momentos en función de las curvaturas. A ver, háganlo. Claro, tenemos la secuencia de apilado como la habíamos descrito. Quiere decir que aquí los elementos de 1, 6, 2, 6, 6, 1 y 6, 2 estamos considerando que son 0. Entonces encuentren las tres ecuaciones, ¿no? Que les van a decir cómo es mx en función de las curvaturas, my en función de las curvaturas y mxy en función de las curvaturas. A ver, háganlo.
¿Sí? ¿Ya salió? ¿Ya salieron las ecuaciones? Sí. Ok, entonces ya tienen ahorita unas ecuaciones que dicen mx, my y mxy. Ahora van a estar en función de las curvaturas, kappa x, kappa y, kappa x. Bueno, entonces ahora esas ecuaciones las van a meter en las ecuaciones de equilibrio 4 y 5. Y de ahí van a despejar qx y qy. Háganlo, por favor. De esta manera van a tener dos ecuaciones. Una ecuación que les va a decir cómo es Qx, o sea, cómo es la carga cortante transversal en el plano XZ por unidad de longitud en cualquier punto de la superficie mediana. También van a tener otra ecuación que les va a decir cuánto va a ser Qy, o sea, la carga cortante transversal por unidad de longitud en el plano YZ en cualquier punto de la superficie mediana.
¿Sí? ¿Ya salió?
¿Sí? ¿Ya salió? Ya. Ok, entonces ya tienen una función que les dice cómo es Qx, Qy. Ahora va a estar en función de las curvaturas, pero ya tienen la solución para capa X, capa Y y capa XY. Por lo tanto, pueden sustituir esas soluciones en estas dos funciones que les dicen cómo es Qx y Qy en función de las curvaturas. Y con eso van a obtener justamente ya eh, una ecuación que les permite saber el valor numérico de Qx y Qy para cualquier punto de la superficie mediana. Bien, entonces, si ya tienen una ecuación que les permite conocer cuánto es Qx y Qy en cualquier punto de la superficie mediana, un punto de la superficie mediana o una serie de puntos pertenecen al dominio de la superficie mediana, pues son los bordes. Ustedes pueden evaluar cómo se va a comportar esa función en los bordes. Es decir, en el borde x igual a 0, en el borde x igual a a, en el borde y igual a 0 y en el borde y igual a b. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a pedir de tarea, o más bien de ejercicio, pues es decir, de tarea, no sé, pues no se les voy a pedir que me lo entreguen, pero es decir, es parte de desarrollo de las competencias que tienen que cultivar en esta unidad de aprendizaje, pues es eso. Entonces les voy a pedir justamente que a partir de todo eso obtengan justamente cómo es la ecuación que les dice cuánto es Qx, Qy en cada uno de los bordes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, obviamente, pues eso les va a llevar un tiempecito. Entonces, bien, además, otra cosa. Si de todas maneras bien, creo que ya estamos otra vez de vuelta, creo que casi todos, o todos, más bien. Bien, entonces, lo que sabemos es la carga por unidad de superficie. Si nosotros integramos toda la carga por unidad de superficie en toda pues la superficie mediana, lo que vamos a obtener es la fuerza resultante que esta carga por unidad de superficie está ejerciendo sobre la placa. O sea, el total de carga sobre la placa. Si nosotros integráramos la carga en los bordes, a lo largo de todo el borde, lo que tendríamos son las fuerzas resultantes o en los apoyos en cada borde. Es decir, vamos a obtener cómo es, por ejemplo, Qx o Qy aquí, cómo es Qx y Qy acá, cómo es Qx y Qy acá y cómo es Qx o Qy acá. Bueno, voy a hacerlo en grande.
¿sí? Entonces, significa que si nosotros integráramos esas fuerzas, que normalmente no van a ser puntuales, va a ser una carga distribuida en los bordes, eso van a ser las cargas en los apoyos. Si nosotros integráramos esas cargas que va a haber en los apoyos a lo largo del borde, lo que obtendríamos sería la resultante de esa carga en los apoyos. Y en principio, la fuerza resultante de la carga sobre la placa tendría que ser igual a la suma de las fuerzas en los apoyos. ¿Sí estamos de acuerdo? De las resultantes, obviamente. Bien. Si ustedes hacen lo mismo con las ecuaciones que van a obtener, se van a dar cuenta que hay una diferencia. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia? A ver, ¿alguien me puede decir? Más bien, la razón por la cual va a haber una pequeña diferencia. Una diferencia que no es despreciable, es significativa, pero tampoco es tan grande, pero existe. Haría falta considerar las cargas en las esquinas, ¿no? Bueno, quiere decir que hay cargas aquí justo en las esquinas que no se estaría considerando por esas ecuaciones. Bien, entonces por lo tanto, cuando ustedes hagan ya estas ecuaciones o estén ya evaluando un problema numérico, que es lo que vamos a hacer después, entonces ustedes van a integrar, van a encontrar las cargas en los apoyos y va a haber una diferencia. Entonces, a la carga que está actuando en la placa, o sea, la integral de esta carga por unidad de superficie por la diferencial de superficie, pues entonces van a obtener la resultante. La resultante le restan la suma de las resultantes de las fuerzas de los bordes y eso va a ser, o dividido entre 4, es justamente, habría unas cargas puntuales justo aquí en las esquinas. Bien, ¿sí se entiende más o menos? Bien, entonces lo primero que hay que hacer es que obtengan justamente, bueno, la carga o las ecuaciones para Qx, Qy y Qxy ya como soluciones, es decir, como dobles sumas que les van a quedar. Después que hagan eso, pues entonces evalúan esas ecuaciones en los bordes para que les dé una ecuación de cómo va a ser las cargas en los apoyos, de los cortantes en los apoyos. Ya después vamos a ver los signos, claro. Y después vamos a hacer un ejercicio numérico. Entonces, sí, lo que les pedí, pues sí les va a llevar un tiempecillo, una talachita que tienen que hacer, pero pues es bueno para que obviamente ustedes desarrollen las competencias que tienen que desarrollar en este curso. Bueno, entonces los voy a dejar aquí para que hagan esos ejercicios, porque pues podemos avanzar, pero necesitamos ver eso para poder continuar, ¿no? Después, la próxima clase, ya que ya han tenido eso, bueno, obviamente vamos a revisar esas ecuaciones y vamos a establecer un problema numérico para que ustedes ya tengan de alguna manera, bueno, todo esto, ustedes vayan haciendo sus programas porque pues van a hacer muchas ecuaciones, muchos cálculos. Entonces les recomiendo que vayan haciendo sus programas. Cuando menos ahorita para encontrar las convergencias, ¿no? De W, de capa X, capa Y, capa XY. Y obviamente las ecuaciones que ahorita ustedes van a obtener, la Qx y Qy, y obviamente de las ecuaciones en los bordes. Bueno, pues entonces yo creo que aquí le dejamos. Nos vemos el jueves. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, pues entonces si no hay dudas, pues nos vemos el jueves. Se cuidan. Voy a dejar a finalizar la sesión, entonces nos vemos el jueves.